Antes de empezar, vamos a tener una oración para pedir que Dios bendiga nuestro estudio. Así que con reverencia vamos a inclinar nuestros rostros. Padre Celestial, hemos disfrutado de muchas bendiciones en los últimos 3 días. Ha sido una bendición para mí conocer a hermanos y hermanas de esta iglesia, de otras iglesias. Te ruego, Señor, que tú bendigas a cada uno y que al abrir tu palabra esta última vez en esta serie, que tu Espíritu Santo nos acompañe. Ayúdanos, Señor, a tener un reavivamiento que lleva a una reforma. Te lo imploramos en el nombre precioso de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Quiero comenzar leyendo 2 citas del Espíritu de Profecía sobre el asunto del reavivamiento. La primera cita la encontramos en el libro Servicio Cristiano, página 53. Servicio Cristiano, página 53. Dice la sierva del Señor allí: un reavivamiento de la verdadera piedad es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. ¿Cuál es nuestra mayor necesidad? La más urgente y la mayor necesidad. Un reavivamiento de la verdadera piedad. Y luego dice ella en esta corta cita: el buscar esto debe ser nuestra primera obra. ¿Cuál es la primera obra de la iglesia? Buscar un reavivamiento de la verdadera piedad. La segunda cita es muy importante también porque no define solo ella reavivamiento, sino que define también lo que es reforma. Porque se necesitan ambas cosas, reavivamiento y reforma. Quiero leer ahora de Servicio Cristiano la página 53 y la página 54, donde ella amplía el concepto de lo que es reavivamiento. Dice así: tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma bajo la administración del Espíritu Santo. ¿Quién es el que trae reavivamiento y reforma? El Espíritu Santo. Y dice, tiene que realizarse un reavivamiento y una reforma. Y luego ella escribe lo siguiente: reavivamiento y reforma son 2 cosas diferentes. No son lo mismo. Reavivamiento y reforma son 2 cosas diferentes. Son 2 cosas diferentes, pero están relacionadas. Es decir, no se pueden desconectar, pero sí se pueden distinguir. Y luego ella va a explicar qué es reavivamiento y qué es reforma. Dice, el reavivamiento significa, ahora voy a usar 3 frases paralelas, 3 frases paralelas. Reavivamiento y reforma son 2 cosas diferentes. El reavivamiento significa una renovación de la vida espiritual. ¿Qué significa la palabra renovación? Tiene que haber perdido para poder renovarla. Renovación de la vida espiritual. Luego explica una vivificación. ¿Qué es vivificar? Dar vida. Para poder dar vida, tiene que haber estado, ¿qué? Muerto. Así que dice, es una renovación de la vida espiritual, una vivificación de los poderes de la mente y del corazón. Y luego, por si acaso no entendieron las primeras 2 frases, dice una resurrección de la muerte espiritual. Es decir, las 3 frases significan lo mismo. Renovación de la vida espiritual, vivificación de los poderes de la mente y el corazón, una resurrección de la muerte espiritual. Eso es reavivamiento. Es una resurrección de la muerte a la vida. Ahora, ¿qué es reforma?
Dice, la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías. ¿A cuál nivel tenemos nosotros ideas y teorías? En nuestro modo de ¿qué? De pensar. Las ideas están ¿dónde? Aquí. ¿Y las teorías dónde están? Aquí en la mente. Es decir, ella lo que está diciendo es que la reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, es decir, en nuestra forma de pensar. Pero no es suficiente, porque sigue diciendo en los hábitos y las prácticas. ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Con pensar? ¿Tiene que ver con qué? Con acción, con conducta. Ella está diciendo que la reforma significa un cambio en nuestro modo de pensar y un cambio en nuestra ¿qué? En nuestra conducta, en nuestro diario caminar. Y luego dice ella, la reforma no producirá los buenos frutos de la justicia, al menos que esté vinculada con el reavivamiento del Espíritu. La reforma no va a producir buen fruto, al menos que vaya vinculada con el reavivamiento del Espíritu. Y luego dice ella, el reavivamiento y la reforma han de realizar su obra señalada, y al hacer esta obra, ambas deben combinarse. ¿Se puede distinguir el reavivamiento y la reforma? Sí. ¿Se pueden separar? No. Ahora, permítame amplificar un poquito más este punto. Reavivamiento sin reforma no es en verdad reavivamiento. Reavivamiento sin reforma no es reavivamiento. Reforma sin reavivamiento no es en verdad reforma. Reavivamiento sin reforma es mero sentimentalismo o emocionalismo. Y reforma sin reavivamiento es legalismo y fanatismo. Voy a repetir eso porque tal vez no lo pudieron procesar en la primera vuelta. Nuevamente, reavivamiento sin reforma es puro sentimentalismo o emocionalismo. Vamos a encontrar que hay gente que dice, necesitamos un reavivamiento en la iglesia, vamos a conseguir unos tambores y vamos a bailar en la iglesia. Y estamos reavivados. Eso no es reavivamiento. Es pura emoción, puros sentimientos. Por el otro lado, reforma sin reavivamiento, como hay que deshacerse del árbol de Navidad y que todo el mundo sea vegano, etc. Reforma, pero si no viene de un reavivamiento, la reforma lo que es fanatismo o legalismo. Son las dos zanjas que establece Satanás. Ahora yo pregunto, usted está manejando por una carretera en el norte de los Estados Unidos. Está nevando terriblemente. Se resbala el carro que usted está manejando. Yo pregunto, ¿a cuál de las dos zanjas preferirían caerse? ¿A la zanja izquierda o a la derecha? Y ustedes se ríen. ¿Hay alguna diferencia en caer en la zanja izquierda o la derecha? Igual van a tener que llamar a una grúa. El diablo lo que ha creado son dos zanjas. Una zanja es sentimentalismo y la otra zanja es legalismo. El problema de los judíos en la época de Jesús era el legalismo. ¿Recuerdan la historia del fariseo y del publicano? Un fariseo y un publicano van al templo y el fariseo dice, gracias te doy que no soy como los demás, hombre. Ayuno 2 veces por semana, diezmo todo lo que tengo, dice, y te doy gracias especialmente que no soy como este miserable publicano. El legalista siempre critica a los demás. Siempre se siente mejor que los demás, el legalista. Mientras
Tanto el publicano se batía el pecho, ni se atrevía a mirar para arriba. Y decía, sé propicio de mí que soy pecador. Y se fue a su casa justificado. El fariseo era un legalista. Su reforma no era porque tenía un corazón reavivado, era solamente legalismo. ¿Recuerdan ustedes la historia del joven rico? ¿Qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Jesús dice, guarda los mandamientos. Listo. Todos estos los he guardado desde mi niñez. Jesús dice, así es la cosa. ¿Cómo los guardaba el joven rico? Por legalismo. Jesús dijo, bueno, sí, ve y vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. No, ahí no. Era legalista, guardaba la ley para ganar la salvación. No porque tenía un corazón nuevo. El hijo mayor en la historia del hijo pródigo, siempre hablamos del hijo que se fue y no hablamos del hijo que se quedó. El que se quedó era legalista. Era el judío de la época de Jesús. Le dice a su papá, padre, yo te he servido todos estos años. He sido un hijo ejemplar. Y no me ha matado ni un cabrito. En cambio, este sinvergüenza, ¿ve? El legalista. Este sinvergüenza que despilfarró toda tu herencia que tú le diste, tú le has matado el buey engordado. ¡Qué justicia! Si alguien se merece una fiesta, soy yo. El legalista. No servía a su padre porque amaba a su padre, sino por obligación. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son sepulcros blanqueados. Por fuera dan apariencia de piedad, dice, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Es decir, usted tiene un problema por dentro. El problema no es afuera, el problema es adentro. Lo que ustedes hacen afuera no es un reflejo de lo que está adentro. Así que la primera zanja es el legalismo. Pero la otra zanja es la que va a caracterizar al mundo cristiano al final de la historia. El libertinaje. Se va a decir, no, lo único que importa es que tú tienes la justicia de Cristo en tu vida. Las obras no cuentan para nada. Jesús se refirió a estos cuando habló de los que echaban demonios y hacían milagros y hacían muchas señales, profetizaban. Y dice, no hicimos todo esto en tu nombre. Jesús dice, apartados de mí, obradores de maldad. Esa palabra maldad es la misma palabra que se traduce en 1 Juan 3:4, transgresión de la ley. Podría traducirse, apartados de mí, transgresores de la ley. Personas que tienen milagros y señales y prodigios, mucha emoción, pero que echan a un lado la ley de Dios, los requisitos de la ley de Dios. Y tenemos Santiago 2. Yo tengo fe, dice, yo tengo fe. Y sin embargo hay una persona en la iglesia que no tiene ni ropa ni tiene que comer. Y le decimos, vete a tu casa y come y vístete bien. ¿Sí? Mucha religión, pero que no se manifiesta en la práctica. Lo que nosotros necesitamos, hermanos y hermanas, es un reavivamiento, una resurrección espiritual de la mente y el corazón, para que entonces nuestra obediencia sea aceptable ante Dios. Porque la obediencia debe fluir del corazón. Ahora, en los próximos minutos yo quiero hablarles de los elementos de reavivamiento y reforma. Y consta de varios puntos. En primer lugar, Dios creó a Adán y Eva espiritualmente vivos. No tenían pecado. Y como no tenían pecado, estaban espiritualmente vivos, tenían una conexión viva con Dios. Por eso vivían en armonía con la ley. Les salía naturalmente, porque estaban vivos espiritualmente. Su conducta manifestaba que tenía un corazón puro, un corazón limpio, un corazón vivo.
Pero luego el hombre pecó, y cuando el hombre pecó, y cuando digo hombre estoy hablando en términos genéricos que incluye varón y hembra. Cuando el hombre pecó, murió espiritualmente. Y como estaba muerto espiritualmente, su conducta lo reflejaba. Vamos a leer un par de versículos que describen a los que están fuera de Jesús, los que están en pecado. Están muertos según la Biblia. Efesios al capítulo 2 y el versículo 1 y 2. Efesios 2 y el versículo 1 y 2. Estos dos versículos describen a los efesios antes de conocer a Jesús, cuando estaban viviendo en pecado. Dice, y de ella recibisteis vosotros, que estabais, ¿qué? Muertos. ¿Qué estaban los efesios? Pues estaban físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Dice que estabais muertos, esa es su condición de su corazón. Muertos. ¿Muertos en qué? En delitos y pecados. Esa es su conducta, ¿sí o no? Su condición es muertos y eso se manifiesta en delitos y pecados. Y dice, en que en otro tiempo anduvisteis. Recuerden que ayer hablamos de la palabra andar. ¿Qué significa la palabra andar? La conducta. Se traduce también caminar, el diario caminar. ¿Qué pasaba con los efesios? Estaban ¿qué? Muertos espiritualmente y por lo tanto estaban cometiendo delitos, pecados y andando conforme a la condición de este mundo, dice el texto, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Espiritualmente muertos, que se manifestó en delitos y pecados, en acción. Y luego vamos a leer Colosenses el capítulo 2 y el versículo 13, la misma idea de que los que están fuera de Cristo están muertos espiritualmente. Dice aquí en Colosenses 2 y el versículo 13, y vosotros estando muertos, no está diciendo que estaban físicamente muertos, estaban espiritualmente muertos. Vosotros estando muertos, ¿en qué? Aquí está la conducta. Como están muertos espiritualmente, la conducta lo refleja. Y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿os qué? ¿Qué es lo que hay que hacer con el muerto? Hay que vivificarlo. ¿Qué significa vivificar? Dar vida al que está muerto. Os vivificó juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Primer punto, Dios creó al hombre espiritualmente vivo y su conducta lo reflejaba. Cuando nuestros primeros padres pecaron, murieron espiritualmente y su conducta pecaminosa lo reflejaba. Ahora, hay otro punto que necesitamos tomar en cuenta. Y es que nosotros tenemos la tendencia de engañarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que el corazón es engañoso por encima de todo. Ustedes conocen el texto de Jeremías 17, 9 y 10, donde dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Qué es el corazón? Perverso. Cuando estamos fuera de Cristo, cuando estamos muertos en pecados, nuestro corazón es que engañoso. Y tenemos la tendencia a justificar lo que hacemos. El mal que hacemos. Martín Lutero una vez dijo, le tengo más miedo a mi corazón que al Papa y todos sus cardenales. Porque el corazón es engañoso. El corazón de una persona espiritualmente muerta es engañoso. Y cuando la gente hace cosas que no debe, lo justifica el corazón. El corazón es engañoso, pecaminoso. Así que necesitamos conocer ¿qué? Necesitamos conocer nuestro corazón como es en verdad. ¿Y cómo podemos conocer nuestro corazón? El versículo 10 de Jeremías 17 nos dice cómo podemos conocer nuestra verdadera condición,
que estamos muertos, dice ahí en Jeremías 17:10, la pregunta ha sido, ¿quién lo conocerá? Y ahora viene la respuesta, yo Jehová, que escudriño, ¿qué? El corazón. ¿Qué hace Dios? Escudriña el corazón. Y pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién puede mostrarnos la verdadera condición de nuestro corazón engañoso? Dios. Noten también el Salmo 139 y el versículo 23 y 24. Salmo 139, 23 y 24. ¿Quién nos puede mostrar nuestro corazón exactamente como es? Nuestro corazón muerto, para que no justifiquemos lo que nosotros hacemos. Dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Qué lindo texto, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos. Y ve, es decir, Dios ve si hay ¿qué? Perversidad en mi camino y guíame en el camino eterno. ¿Quién es el único que me puede examinar el corazón y mostrarme la verdadera condición de mi corazón y la maldad de mi conducta? Dios, porque el corazón engañoso tiene la tendencia a justificar lo que hacemos. Ahora, ¿cómo nos muestra Dios la condición de nuestro corazón? Escuchen bien, no es que yo me siento, yo creo que en la oración Dios nos ayuda a conocer, pero yo no creo que yo me siento y le digo, Señor, muéstrame la condición de mi corazón. ¿Por medio de qué es que Dios nos muestra la condición de nuestro corazón? Por este libro que está aquí. ¿Esta es palabra de Dios? Por medio de esto, Dios nos conoce y nos examina el corazón. Por medio de este libro. Por eso dice que la espada del Espíritu es ¿qué? La palabra de Dios. Es decir, Dios nos muestra, Dios nos examina, nos escudriña y nos muestra la condición de nuestro corazón cuando nosotros ¿qué? Estudiamos la palabra de Dios. Por eso el diablo tiene tantas cosas interesantes en la televisión que confirman la pecaminosidad del corazón. Cuando usted expone su mente a música mundana y expone su mente a películas mundanas, se confirma y fortalece el pecado en el corazón. Y usted puede engañarse y decir, eso no me hace daño, pero le hace daño. Y lo lleva a racionalizar y lo lleva a justificar lo que está haciendo. Noten el libro de Hebreos, el capítulo 4 y el versículo 12 y 13. Hebreos 4, 12 y 13. Aquí habla de la espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Vamos a ver qué hace la palabra de Dios. Dios nos examina, nos escudriña cuando nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios. Dice ahí en Hebreos 4, 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Como una qué? ¿Y qué hace esa espada? Cuando usted la lee, ¿qué hace? Penetra. Dice, y que alcanza hasta partir el alma. Penetra profundo, ¿no? Y aún el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. Y discierne. ¿Discierne qué? Los pensamientos y las intenciones de qué? Del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, es decir, en la presencia de la palabra. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Cómo nos muestra Dios la condición de nuestro corazón muerto y regenerado? Por medio de su palabra. ¿Y cómo es que entra la palabra? ¿Por dónde entra la espada?
por los ojos y por los oídos. Ahorita la espada está entrando. Yo tengo una espada ahora. Y la espada está penetrando. La palabra de Dios es la espada. Y cuando se predica la palabra y se oye, y cuando la palabra se lee, la espada penetra y nos muestra la verdadera condición de nuestro corazón. Todo verdadero reavivamiento se centra en la palabra de Dios. Todo gran reavivamiento de la historia ha tenido como centro la palabra de Dios, porque lo primero es que tiene que mostrarnos la condición verdadera de nuestro ¿qué? La verdadera condición de nuestro corazón, que estamos muertos y que necesitamos una resurrección espiritual. Ahí comienza con la palabra de Dios. Quiero leerles una cita de un campestre a donde predicó Guillermo Miller. ¿Han oído hablar de Guillermo Miller? Este campestre se realizó en la ciudad de Portland, Maine, y el periodista que asistió escribió un artículo sobre cómo era la reunión de Guillermo Miller. Y quiero que noten qué característica tenía la reunión de Miller. ¿Sabe que en las reuniones de Miller no hacía milagros, no hacía así como Benny Hinn y se cae todo el mundo? Y no imponía las manos para sanar a los enfermos, ni la gente rodaba en los pasillos riéndose en el espíritu. No, las reuniones de los milleritas no eran así. Vamos a ver cómo era. Esto se encuentra en la Review and Herald, noviembre 25, 1884. Está describiendo este campestre. Todo estaba avanzando poderosamente. Anoche unas 200 personas pidieron oración y el interés parece estar cada vez más en aumento. Toda la ciudad está agitada, escribe este periodista. Los sermones del hermano Miller no asustan en lo más mínimo a sus oyentes. Al contrario, los que están alarmados son aquellos que no quieren venir a escuchar. Muchos de los que se mantienen alejados y se oponen parecen estar aturdidos y aún alarmados. Pero aquellos que escuchan con sinceridad no se sienten ni aturdidos ni alarmados. Este es un periodista secular. Siguió escribiendo: el interés que despiertan sus sermones es de índole serena y desapasionada. ¿Cómo eran los sermones de Miller? El interés que despiertan sus sermones es de índole serena y desapasionada. Es decir, sin estar involucradas las pasiones. Y luego escribió: aun cuando este es el reavivamiento más grande que jamás haya visto, no existe un emocionalismo apasionado. Más bien el mensaje parece arraigarse profundamente en la mayoría de la comunidad. El efecto se produce por lo siguiente. Ahora va a decir por qué razón es que se caracterizaban estas reuniones de esta manera. Dice, el efecto se produce por lo siguiente. El hermano Miller sencillamente toma la espada del espíritu, la desenvaina y coloca su afilada orilla en el corazón desnudo y la espada corta. Esto es todo. Ante el filo de esta arma poderosa, la infidelidad cae, el universalismo se marchita, falsos fundamentos se desvanecen y los mercaderes de Babilonia se maravillan. Me parece a mí que esto debe parecerse más a los reavivamientos apostólicos que cualquier otro evento que hayan visto los tiempos modernos. ¿Qué era lo que qué causaba el poder de la predicación de Miller? Poner la palabra desnuda sobre el corazón, penetra y corta, y transforma y cambia. La hermana White agrega su testimonio en la revista Signs of the Times, mayo 17, 1883. Ella escribió lo siguiente: la mundanalidad en la iglesia,
que es la mayor causa de la muerte espiritual. ¿Cómo es la cosa? ¿Qué es lo que causa la muerte espiritual? La mundanalidad de la iglesia, que es la mayor causa de la muerte espiritual, se debe a la influencia de miembros egoístas y ociosos. Y luego dice esto: hay que coartar esta enfermedad mortal. El bisturí del cirujano corta profundo cuando es necesario remover material putrefacto y pestilente. Asimismo, la palabra de Dios, más aguda que toda espada de dos filos, debe cortar hasta el corazón, o el mal nunca será quitado. ¿Están captando la idea? No hay reavivamiento sin la predicación de la palabra. Cuando un ministro se para y echa 3 cuentos y especula y no predica la palabra, no hay poder. Porque la palabra no está penetrando, no está mostrándole a la congregación la condición en la cual se encuentra. Que necesitan una resurrección espiritual, mis hermanos y hermanas. Déjenme darles un ejemplo. Supongamos que un día un individuo que tiene problemas con pornografía, un miembro de iglesia. Es un problema grande en la iglesia, ¿saben ustedes? La pornografía. En el internet ha acabado con muchos matrimonios y ha acabado con la espiritualidad de muchas iglesias también. Pero un individuo que tiene este problema, un día está leyendo su Biblia y lee Mateo 5, 27 y 28, donde dice: oísteis que fue dicho en el antaño, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón. Y la persona está leyendo el texto, y ahora el texto lo está leyendo a él. Porque al leer el texto dice: ajá, ese eres tú. ¡Wow! Él empezó a leer el texto y ahora el texto lo está leyendo a él. Y entonces la Biblia dice: esa pestilencia que tú tienes ahí, yo estoy dispuesto a sacarla si tú quieres. ¿Qué ha hecho la palabra de Dios en ese caso? La palabra ha penetrado, le ha mostrado su condición y la necesidad que tiene de una resurrección espiritual para ver un cambio en la vida. La Biblia le ha mostrado su verdadera condición. Ahora, si usted no viene a la Biblia con un corazón sincero, si usted viene con un corazón engañoso a la Biblia, usted sí tiene un problema serio. Porque la gente todo lo justifica con la Biblia. Yo pregunto, ¿hay personas que justifican ir al cine? ¿Cómo no? Hay personas que usan la Biblia para justificar el comer cerdo. Sí, la oración santifica el chancho. ¿Lo que dice? Hay personas que usan la Biblia para justificar la observancia del domingo. ¿Sí o no? Hay personas que usan la Biblia para inclusive practicar una vida homosexual. ¿Saben cuál versículo usan? El apóstol Pablo dijo que ya no hay varón ni hembra. Y si no hay varón ni hembra, un hombre se puede casar con un hombre y una mujer con una mujer. Ese es un argumento que usan. Pero ignoran todos los otros textos. ¿Por qué? Porque quieren practicar la vida homosexual. Y quieren, el corazón engañoso quiere justificarlo. Y van a la Biblia con el fin de justificarlo, lo que hace su corazón engañoso. ¿Me están entendiendo? Por eso tenemos que venir a la Biblia con oración y decir al Señor: Señor, la Biblia es tu espada, mete esa espada ahí y muéstrame verdaderamente lo que soy. Porque yo mismo no puedo saber quién soy, porque mi corazón es engañoso. Necesito una resurrección espiritual.
Ahora, más específicamente, mis hermanos y hermanas, ¿saben ustedes que la Biblia es un comentario sobre los 10 mandamientos? Tal vez nunca habían pensado de la Biblia de esa manera, que la Biblia es una ampliación de los 10 mandamientos. Por ejemplo, la Biblia nos da historias que ilustran el 7º mandamiento. ¿Recuerdan el adulterio de David? ¿Y el asesinato? ¿Cuáles mandamientos ilustra eso? Porque el mandamiento dice sencillamente no cometerás adulterio, dice no matarás, pero no nos dice cuáles son las consecuencias de matar, ni las consecuencias de cometer adulterio, ni siquiera define lo que es adulterio. Pero cuando usted vea la historia de David, usted ahora va a entender qué significa matar y qué significa adulterar y las implicaciones y los frutos de eso. Toda la Biblia es un comentario de los 10 mandamientos. Así que más específicamente los 10 mandamientos nos muestran a nosotros lo que nosotros somos. Hay un salmo que yo leía y en realidad no podía entender lo que estaba diciendo. Hasta varios años después de leerlo. Salmo 19:7. Salmo 19 y el versículo 7. Nosotros decimos que el que convierte el corazón es el Espíritu Santo, ¿sí o no? Pero ahora fíjense lo que dice este texto. Ustedes lo conocen bien. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¡Wow! ¿Qué es lo que convierte el alma? La ley. Pero pastor, no es Cristo el que convierte el alma. Sí, es Cristo. ¿Y cuál es la palabra de Cristo? ¿Cómo nos habla Cristo? Me siento y digo, Cristo, háblame. Pues creo que Cristo nos da impresiones. Pero Cristo nos habla a través de ¿qué? A través de su palabra, más específicamente a través de su ley, porque la ley es un reflejo escrito de Jesús. Así que cuando dice la ley de Jehová convierte el alma, lo que quiere decir es que la ley de Jehová nos muestra nuestra verdadera condición y nos lleva al punto de querer una resurrección espiritual. Y la ley es un reflejo de Cristo. Por eso la hermana Guaira ha dicho en el libro devocional Reflejando a Cristo, página 215, únicamente, escuchen bien esto, hoy se predica poco la ley en la iglesia adventista. La gente dice, no, la gracia, porque hemos asimilado el mensaje protestante. Únicamente cuando se restaure la ley de Dios a su debido lugar, habrá entre el pueblo profeso de Dios un reavivamiento de la fe y de la piedad primitiva. ¿Por qué? Porque la ley nos muestra lo que somos, que estamos muertos y que necesitamos ¿qué cosa? Una resurrección espiritual. Cuando yo vengo a la palabra y cuando vengo a la ley, y la palabra y la ley penetran hasta el corazón, yo digo como el apóstol Pablo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? O digo como Isaías, estoy deshecho. O como el apóstol Pedro, apártate de mí que soy hombre pecador, porque reconozco lo que soy cuando la palabra entra, cuando la ley me muestra mi condición. Y ahora veo mi necesidad y estoy desesperado. ¿Y saben lo que hace la ley ahora? Me apunta a Cristo. ¿Han leído ustedes Gálatas 3 donde dice que la ley es un ayo que nos lleva a Cristo? En 1888 hubo un gran debate en la iglesia adventista de si esa era la ley ceremonial o la ley moral. La ley moral es un ayo que nos lleva a Cristo en el sentido de que la ley de Dios nos muestra nuestra terrible condición pecaminosa, nos desesperamos y luego la ley dice, si quieres una solución, mira allá, mira a Cristo. Y cuando yo entonces, a la luz de mi pecaminosidad,
yo veo a Cristo, porque el apóstol Pablo, después de decir, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice, Jesucristo lo puede hacer. Enseguida después dice eso. Entonces la ley me muestra mi terrible condición. Entonces yo miro a Cristo y digo, ay Cristo, pero tu vida es tan perfecta y tan hermosa, tan inmaculada. Mire lo que soy yo, todo manchado, todo sucio, pecador. Ay, desesperado estoy. Pero entonces veo a Jesús en la cruz y en Getsemaní. Digo, wow. Mire, clamó 3 veces que pasara la copa de la ira de Dios de su mano. Estaba bebiendo la copa de la ira porque cargó los pecados míos. Sudó gotas de sangre. Estoy leyendo la palabra está entrando. Y luego entonces le oigo clamar en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y entonces yo le digo al Señor Jesús, Señor, ¿por qué razón te pasó esto? Y Jesús dice, por tu pecado. Y entonces ahora escuchen bien, aborrezco el pecado, pero amo a Jesús. Porque veo que Él cargó el pecado. ¿Dónde está la solución para vencer el pecado? Los perfeccionistas en la iglesia, es diferente la perfección que el perfeccionismo. El perfeccionismo es una aberración. Es el fariseo que siempre está diciendo, bueno, a ver, la ley dice esto, entonces, ¿cómo estoy haciendo? Me fue muy bien hoy con eso. Pero le va bien en eso y entonces le va mal en otra cosa. Y luego entonces trata de portarse bien en la otra cosa y le vuelve la otra cosa mala. Porque el pecado no se vence mirando sencillamente la ley como una letra muerta, sino viendo a Jesús y su perfección. Porque la ley es un reflejo de Jesús. Y visitando a Jesús en el Getsemaní y en la cruz y viendo lo terrible que es el pecado, lo que el pecado le hizo a Jesús. Y entonces yo voy a amar a Jesús y voy a odiar el pecado. Y voy a querer vencer el pecado porque tengo los ojos puestos en Cristo Jesús. Y en ese momento se realiza, mis hermanos y hermanas, la conversión. En ese momento, cuando veo mi pecaminosidad, me siento desesperado. Y veo el sacrificio de Jesús. En ese momento mi corazón se quiebra. Y viene lo que la Biblia llama conversión. Me hace pensar de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva recién pecaron, ¿estaban arrepentidos? No. ¿Saben ustedes cuál es la mayor evidencia del falso arrepentimiento? Echarle la culpa a los demás. Cuando Dios viene a Adán y le dice, Adán, ¿qué hiciste? La mujer que me diste. Si yo pequé, yo no te niego que yo comí. La mujer que tú me diste tiene la culpa. ¿Estaba arrepentido? No. Y cuando Dios viene a Eva, le dice, ¿qué hiciste? La serpiente que tú hiciste. Si tú no haces esa serpiente, yo no peco. ¿Cuándo en realidad Adán y Eva se sintieron tristes por lo que habían hecho? El Espíritu de Profecía dice, cuando tuvieron que sacrificar el primer animal y ese cordero está inerte en los brazos de Adán, primera vez que existe la muerte en el huerto del Edén. Y entonces dice la mano, Jesús viene y le dice a Adán, ese cordero me representa a mí, eso me va a pasar a mí por tu pecado. Ahora ustedes creen que Adán estaba triste por lo que había hecho, porque vio lo que le iba a costar su pecado a su querido Jesús. Es solo cuando vemos cuánto cuesta el pecado que vamos a querer que Dios cambie nuestro corazón para no seguir pecando contra Dios. Por eso encontramos en Tito 3:5, donde habla de la conversión. Dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó, por el lavacro de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo. Esa es la conversión. Y en Romanos 6:4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, caminemos en novedad de vida. Y eso nos lleva ahora a hablar de reforma. ¿Entienden el reavivamiento?
¿Qué es clave en el reavivamiento? La palabra de Dios. Mientras no estamos en la palabra, ni se está predicando la palabra, olvídense, nunca habrá reavivamiento en la iglesia. Por más tambores que traigan a la iglesia, por más baile que tengan en la iglesia, por más adoración contemporánea que tengamos en la iglesia, no habrá reavivamiento. Porque es la palabra de Dios la que nos muestra nuestra condición y trae una resurrección espiritual. Pero ahora tenemos que hablar de reforma. La sierva de Dios en el conflicto de los siglos 515 dice: una reforma en la vida es la única prueba segura de un verdadero arrepentimiento. ¿Qué demuestra que estamos verdaderamente arrepentidos? Una reforma en la vida. Es la única prueba segura, dice la hermana White. En la página 514 y 515, la hermana White habla de los que se han convertido y dice lo siguiente: amaban, en el pasado, amaban lo que antes aborrecían y aborrecían lo que antes amaban. Los orgullosos y tercos se volvían mansos y humildes de corazón. Los vanidosos y arrogantes se volvían serios y discretos. Los profanos se volvían piadosos. Los borrachos sobrios y los corrompidos puros. Las vanas costumbres del mundo eran desechadas. Cuando hay reavivamiento, ¿qué cambia? La conducta desde adentro. Y si la conducta no cambia, es porque el corazón está muerto. Porque el reavivamiento siempre lleva a la reforma. Y si no hay reforma, no hay reavivamiento. ¿Están entendiendo esto? Ahora, una vez que una persona nace de nuevo, una persona vive, es necesario que esa persona continúe contemplando a Jesús. Continúe metido en la palabra, porque si no lo hacemos, podemos volver a las viejas costumbres. Hay que constantemente continuar contemplando a Jesús para ser transformados en nuestra conducta de gloria en gloria. Usted conoce ese texto, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo ¿qué? Transformados, no instantáneamente, escuchen bien. No significa que cuando usted nace de nuevo y pasa por una resurrección espiritual que ya va a dejar de pecar, porque todavía hay una batalla. Todavía hay que contemplar a Jesús en la palabra, en la ley de Dios. Hay que contemplar a Jesús constantemente. Y somos transformados de gloria en gloria en la misma semejanza de Jesús, como por el Espíritu del Señor. Y la palabra transformados allí es la palabra metamorfosis. Mientras más contemplo a Jesús, más me veo pecador. Y más entiendo cuánto le costó a Jesús pagar por esos pecados que yo he cometido. Y eso tiene que ser todos los días. La mano me dice 1 hora, especialmente en las escenas finales, contemplar la vida de Jesús, contemplarla. Y dice que vamos a ganar victoria tras victoria. ¿Y saben algo interesante? Que cuando hemos nacido de nuevo, el pastor ya no tiene que decirnos cómo debemos vestirnos. El pastor ya no va a tener que decirnos cómo comer. Ni va a tener que decirnos qué programas por televisión podemos mirar. Ni qué música podemos escuchar. No vamos a servir a Jesús por temor al infierno, ni por el deseo del cielo, sino porque nos sale del corazón vivir una vida semejante a la vida de Jesús. Ahora, cuando yo era niño, yo crecí en Venezuela.
Mi padre fue presidente primero de la misión venezolana occidental, había solo 2 misiones en ese tiempo, en Barquisimeto, y entonces sirvió más de 7 años como presidente de la misión venezolana oriental en Caracas. Y un hobby que yo comencé allá en Venezuela fue el de cazar mariposas. Un buen hobby. Aunque ahora no lo practico porque no puedo matar las mariposas. En ese tiempo mi conciencia todavía no estaba vivificada. No caí en cuenta de que si Dios quería que las mariposas estuvieran en una caja, las hubiera creado en una caja. Me volví muy capaz en coleccionar mariposas. Casi un profesional en clasificarlas, en montarlas. Uno tiene que dejar las antenas perfectas, todas las paticas, todo tiene que ser perfecto. Me volví muy diestro en eso. Y aprendí mucho de las costumbres de las mariposas. Me di cuenta que las mariposas tienen 2 nacimientos. ¿Qué? Que las mariposas tienen 2 nacimientos. Sí, la primera vez que nace gusano. Como nosotros. Perdonen que se los diga. Pero la Biblia dice que los seres humanos son gusanos. Y ustedes saben que el gusano se arrastra por el suelo. Cualquiera viene y lo pisa. Yo recuerdo cuando estaba en Wyoming pastoreando, que había una época del año cuando había miles, tal vez, no sé si eran millones, pero la carretera, las 60 millas que yo tenía que manejar de una iglesia a otra iglesia, estaba llena la carretera de esos gusanitos, de las maripositas esas blanquitas chiquitas. No había forma de manejar sin matar a todos esos gusanitos. Pero saben que nace primero como un gusano y luego come de las hojas a donde fueron colocados los huevos por la madre mariposa. Y el gusanito empieza a crecer y se vuelve un gusano bien grandote. Y luego pasa algo impresionante que ni siquiera los científicos entienden plenamente, ni lo explican plenamente. Ese gusano se encierra en un capullo, en una crisálida. El gusano se fija a una pared o a un árbol y entonces teje el capullo o la crisálida. Después de pasar unos días, el capullo empieza a sacudirse violentamente y se empieza a romper. Y del capullo ahora el gusano nace de nuevo, pero no nace gusano, nace mariposa. Una linda mariposa. Se ha realizado, cuando se sepultó ese gusano en la crisálida, se realizó la metamorfosis, una transformación, una nueva creación. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando usa la palabra metamorfosis. Yo pregunto, ¿el nombre del gusano cambia? Ya no se llama gusano, sino que mariposa. Los hábitos cambian. El lugar a donde va cambia. Su apariencia cambia. Lo que come cambia. El lugar a donde vive cambia. Sí. La transformación ha sido radical. Ya no hay ninguna similitud entre lo que era y lo que llega a ser. Por eso el apóstol Pablo dice, los que están en Cristo, nueva creación son. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas ¿qué? Nuevas cuando pasamos por esta experiencia. Ahora yo pregunto, ¿cómo cambió el gusano a mariposa? El gusano dijo, me voy a esforzar al máximo para ser mariposa. No fue por esfuerzo que el gusano se convirtió en mariposa. Una mariposa no es un gusano con alas. Usted no puede ver la transformación del gusano a mariposa, pero sí puede ver el resultado de la transformación.
La sierva de Dios dijo en cuanto a Nicodemo, ¿saben qué era Nicodemo? Un gusano tratando de portarse como mariposa. Son los legalistas. Los que martillan a la iglesia con el árbol de Navidad. Los que martillan a la gente porque no son veganos. Yo creo que vegano es lo mejor. No me entiendan mal. Pero martillando a la iglesia no logra un cambio. El cambio tiene que venir por dentro. Y luego por fuera cambia. No vaya nadie a decir, Pastor Bor dice que debemos ser carnívoros. No. Debemos ser por lo menos vegetarianos o veganos mejor. Pero porque nos sale, no porque nos obligan. La hermana hoy dijo en cuanto a Nicodemo, deseaba todas las antes páginas 143. El que está tratando de alcanzar el cielo por sus propias obras, observando la ley, está intentando lo imposible. No hay seguridad para el que tenga solo una religión legal, solo una forma de la piedad. Ahora viene la parte clave. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua. ¿Qué dice ella? La vida del cristiano no es una modificación, no es una mejora. Decimos, yo voy a mejorar. Sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Pero ahora escuchen bien. Cuando hemos nacido de nuevo, nosotros tenemos que permanecer en Jesús. Seguirlo contemplando. Siguiendo en la palabra. Porque el diablo anda cual león rugiente, tratando de destruir a esta nueva criatura. Volviendo a la ilustración de las mariposas. Cuando yo vivía en Venezuela, íbamos a cazar mariposas en un lugar que se llama Guamitas, cerca de la ciudad de Limón, allá en el estado Aragua. El pastor Andy sabe de dónde estoy hablando. Y allá yo iba con mi red, con mi frasco de veneno tetracloruro de carbono. Mejor dicho, uno metía una mariposa allí y en 2 segundos estaba muerta la mariposa. Y yo recuerdo la primera vez que fui allá, llevaba la malla y de repente veía esta mariposa azul, grande, hermosa, volando. ¡Wow! Y dejé ahí el frasco y todo, y la tabla de montar la mariposa y los alfileres, y salgo yo corriendo con la red detrás de esa mariposa y le tiraba a la mariposa y la mariposa subía, y le tiraba y la mariposa bajaba, porque ellos tienen esa característica, vuelan así. Y estaba tropezándome con árboles y con matas y con piedras. Y se me escapó. Y el atendiente del parque, porque en ese tiempo era un parque nacional, no era un parque nacional, pero había uno que cuidaba el parque. Se estaba riendo. Y viene y me dice, ¿y por qué tú te estás matando tratando de cazar esa mariposa? Porque yo soy coleccionista y es una mariposa hermosa. Dice, pero tú no tienes que matarte. Lo único que tienes que saber cuál es su debilidad. De verdad, tiene una debilidad, así como no. Le digo, ¿cuál es? Dice, le encanta el banano. Algunos le dicen guineo, plátano, cambur, dependiendo de qué país eres. ¿Saben de qué estoy hablando, verdad? Le encantan, como estamos en la iglesia del pastor Silva, hay que decir el cambur. Le encanta el cambur. Si tú vas y compras un cambur bien maduro y lo tiras al suelo y te vas, cuando regreses, ahí vas a encontrar esas mariposas paradas.
Ah, dije yo, sí, cómo no. Y fui al mercado con mis padres. Compramos el cambur y lo tiramos. Nos fuimos media hora y cuando regresé había 6 mariposas paradas en el banano, en el cambur. Sí, con la malla, ¡pum! 6 de un solo golpe. Y eso está fácil. Bueno, pasaron algunos meses, posiblemente años, sin ir allí porque nosotros vivíamos en Caracas, pero un día regresé, llevaba la malla y el frasco y todo, y entré por la puerta de ese lugar y estaba la atendiente y me dice, ¿para dónde vas con esa malla? Le voy a cazar mariposas. Dice, no, no puedes. ¿Cómo que no puedo? Dice, no, porque este es un parque nacional. Y en el parque nacional no se puede cazar mariposas, no se puede matar nada que esté vivo. Y yo le dije, pero si yo lo he hecho antes. Dice, no, pero desde que tú estuviste la última vez, esto se declaró parque nacional. ¿Saben lo que hice yo? Salí de la cerca y tiré el banano afuera. Y cualquier mariposa que salía del refugio y se paraba sobre el banano, fuera del parque, era presa segura. Permanecer en Jesús. El diablo anda acechándonos aún después de nacer de nuevo. Y nosotros tenemos, hermanos y hermanas, tenemos que permanecer en Jesús. Eso es lo que dice Juan 15. Permanecer en mí y yo en vosotros. Contemplar a Jesús esa hora diaria para mantener esa vida espiritual que recibimos cuando nos convertimos al Señor. Ahora, una cosa más que quiero decir. Satanás sabe que lo que más necesita la iglesia es un reavivamiento y una reforma. Por lo tanto, Satanás ha introducido a la iglesia una falsificación. Ha llevado a la gente a pensar que cambiando la forma que adoramos, cambiando la música que usamos, cambiando nuestros métodos de evangelismo, usando mimas y dramas y comilonas, entre otras cosas, que entonces vamos a llenar la iglesia y la iglesia va a tener un reavivamiento. Pero nada de esto es reavivamiento, mis hermanos y hermanas. Yo recuerdo cuando yo fui a la iglesia central de Fresno, yo pastoreé esa iglesia 20 años. Cuando recién llegué había un comité de adoración en la iglesia. Ellos eran los que decían cómo se hacía el culto, el orden, cómo se adoraba, etc. Y la iglesia, cuando yo llegué, era una iglesia que estaba bien deprimida, una iglesia de 1,200 miembros y en un buen sábado había 100 personas en la iglesia. Estaba bien deprimida. Y yo recuerdo que un individuo que estaba en el comité dijo en esa primera reunión a la cual yo asistí, dice, mira, esta iglesia está en proceso de muerte, esta iglesia hay que reavivarla. Vamos a traer unos keyboards y vamos a traer unos tambores. Entonces vamos a tener música contemporánea para entonces que la gente venga y la iglesia tenga un reavivamiento. Y yo lo miré y en mi forma siempre diplomática le dije, eso no va a pasar mientras yo esté aquí. Porque lo que trae el reavivamiento no es eso. Aquí nos vamos a centrar es en la predicación de la palabra de Dios. Ustedes hubieran visto lo que pasó. Cerró la mano, hizo un puño y yo pensé que iba a romper la mesa. Y lo voy a decir en inglés como él lo dijo porque me impactó. Con el puño le dio durísimo a la mesa. Yo no sé si se dañó la mano o no porque no lo volví a ver después. Me dijo, I'm out of here. ¡Pah! Y le golpeó la mesa y nunca más volvió a la iglesia. ¿Qué clase de actitud es? Esa es la actitud de una persona viva espiritualmente. Mis hermanos y hermanas, la hermana White nos advirtió en cuanto a los falsos reavivamientos. Yo quiero darles una tarea. Lean en el Conflicto de los Siglos
un capítulo, el capítulo 28 del Conflicto de los Siglos. Léanlo. La verdadera conversión es esencial. Es el título en español. Lamentablemente, el título en español no refleja el título que puso la hermana White. El título que le dio la hermana White es Modern Revivals. Reavivamientos modernos. Es un capítulo que consta de 18 páginas, un capítulo largo, donde ella habla del falso reavivamiento que va a haber antes del verdadero reavivamiento. Y voy a leer solo una cita, tengo otras, pero voy a leer solamente del Conflicto de los Siglos 516 y 517. Dice ella, los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamados a la imaginación, que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo nuevo y extraordinario. ¿Lo captaron lo que está diciendo? Los reavivamientos populares son provocados demasiado a menudo por llamados a la imaginación que excitan las emociones y satisfacen la inclinación por lo que es nuevo y extraordinario. Y luego dice, los conversos ganados de este modo manifiestan poco interés en el testimonio de los profetas y los apóstoles. El servicio religioso que no revista un carácter un tanto sensacional no tiene atractivo alguno para ellos. Un mensaje que apele a la fría razón. La expresión en inglés es unimpassioned reason. La razón sin interferir las pasiones es lo que ella está diciendo. Un mensaje que apele a la fría razón no despierta eco alguno en ellos. No tienen en cuenta las claras amonestaciones de la palabra de Dios que se refieren directamente a sus intereses eternos. Y luego dice esto, y esto describe muchas iglesias de hoy, no solo no adventistas, sino adventistas también. Dice, el poder de la piedad ha desaparecido casi enteramente de muchas de las iglesias. Las comidas campestres, las representaciones teatrales en las iglesias, las ventas a beneficio, las casas lujosas y la ostentación personal han alejado de Dios los pensamientos de la gente. Tierras y bienes y ocupaciones mundanas llenan la mente, mientras que las cosas de interés eterno se consideran apenas dignas de atención. ¿Están captando la diferencia entre un reavivamiento verdadero y uno falso? Dios quiere que entre su pueblo haya un reavivamiento genuino, una resurrección de la muerte espiritual, que lleve a un cambio de la vida, a una reforma de la vida espiritual. Esa es la mayor necesidad de la iglesia, según dice el espíritu de profecía. ¿Es eso lo que ustedes quieren? Las iglesias representadas en este lugar, eso es lo que nosotros queremos y anhelamos. Mis hermanos y hermanas, Satanás sabe que el verdadero reavivamiento está a la vuelta de la esquina. Y la hermana White dice que antes del verdadero va a introducir una falsificación. Y eso lo estamos viendo ahora, la falsificación. Yo doy gloria a Dios porque esta iglesia es una iglesia que se edifica sobre la palabra de Dios. Me he dado cuenta en el corto tiempo, este fin de semana, una iglesia interesada en verdadero reavivamiento y reforma por medio de la palabra del Señor. Y yo oro al Señor para que sea la experiencia de todos los que están representados aquí, sus diferentes iglesias, porque es la más urgente necesidad que tiene la iglesia. Si ustedes desean tener esa experiencia, voy a pedir que se pongan de pie, pues yo voy a tener una oración esta noche para que eso sea una realidad en esta iglesia y en las demás iglesias representadas en este lugar. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú has prometido resucitarnos de la muerte espiritual.
para que te sirvamos por amor, porque ese es el único servicio que tú recibes. Padre, quiero encomendarte a esta congregación, todas las congregaciones reunidas en este lugar. Padre, te ruego que los que han venido aquí regresen a sus iglesias, compartan este mensaje, que haya un verdadero reavivamiento y reforma en las iglesias de esta región del país. Contamos. Mechanical shadow, but me on whispers, secrets don't follow. Streets empty, ghosts, echoes of tomorrows. Midnight clocks, ticks, lost dreams borrowed. Skyline, fractured moonlight dissected. Cold reflections, memories neglected. Voices calling from digital ocean. Darkness creeping, unnatural motion. Echoes in the void, lost and destroyed. Cold reflections, Cries, voices tangled in disguise. In the night I realize shadows merge beneath the skies. Synthetic heartbeat beating sinks through the wires. We're on the brink of understanding where we link. Glimmers where the fractals blink. In the twilight dreams unfold. In the stories we've been told. Answers hiding in the fold. Gotta search before we're old. Lay voices they collide. Through the mist the shadows glide. In the chaos we confide. Push and pull like ocean tide. Melodies they rise and soar. In the echoes we implore. Pull me through the nevermore. Drifting out to distant lore. Haunting echoes call my name. I can feel the burning flame. Ghosts of past, they sigh and strain. Memories that twist the pain. Through the static I hear cries. Voices tangled in disguise. In the night I tu promesa y reclamamos esa promesa. Gracias, Padre, por habernos acompañado en esta serie de reuniones. Gracias por el pastor Silva, por su esposa, por su familia. Te ruego que continúes bendiciendo su ministerio, que pueda producir abundante fruto para tu honra y tu gloria. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración, porque te lo imploramos en el precioso nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.